muy despolitizado culturalmente. Son los valores de la gerencia, de la burocracia. El Estado lo puede hacer todo, entonces la gente no tiene nada que hacer, nada más que despolitizarse. Y por último, utiliza un término que me parece interesantísimo, que es el del westfalianismo, ¿no? Ya sabéis, el Westfalia, ¿por qué el westfalianismo? Pues porque esto viene de una vieja historia, ¿no? Que es el Tratado de Westfalia, ¿no? Que puso punto final a la Guerra de los 30 años y crea los Estados-nación, crea los Estados. Entonces el mundo se organiza en Estados. Y entonces cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, el mundo se organiza en Estados con los acuerdos del Patrón Oro, de Bretton Woods, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando de un mundo de Estados cerrados, donde en las reivindicaciones se dirigen al Estado. No hay más marco que el del Estado. Por lo tanto, ¿cuál es la crítica que hace el feminismo a todo esto? Pues ya lo podemos suponer, ¿no? Por un lado, los términos de redistribución no pueden ser en términos de clase, sino que tienen que ser en términos de introducir otros conceptos, y ahí es donde viene lo de los personales políticos. Ahí es donde viene aquello que decíamos el año pasado a través de la CLAO, de Rejón, etcétera, de recoger los dolores, politizar los dolores de las mujeres. Politizar los dolores de las mujeres quiere decir introducir en las propuestas políticas, en la agenda política, todo lo que son los cuidados, todo lo que son, digamos, todo lo que afecta a la vida de las mujeres como tales mujeres, ¿no? Y ahí se llega muy lejos, en proponiendo cosas. Luego, es el enfrentamiento al breadwinner, al salario familiar, a la idea del salario familiar, del salario. Entonces, ahí se defiende la entrada de las mujeres en el mercado de trabajo. Pero en ese momento el feminismo defiende una entrada de las mujeres en el mercado de trabajo que se plantee el valor de todo lo que son el mundo de los cuidados. Vamos a hablar así de los cuidados. O sea, que se plantea. En ese momento las mujeres entran en el mercado de trabajo, pero teniendo en cuenta que están planteando acordar los aquellos de las guarderías colectivas, de que si los niños... Recordar todo eso, se planteaban servicios colectivos, guarderías de empresas, se planteaba toda una serie de propuestas de reorganización social que incluso ahora las vemos como algo muy radicales, ¿no? Porque todo eso desapareció, mire usted por dónde, todo eso. Y por último, bueno, pues también dice que ahí lo más ambiguo del feminismo fue el territorio lo westfaliano, ¿no? el territorio del Estado, que a pesar de que era un feminismo antiimperialista y por lo tanto era un feminismo universalizador, o si queréis transnacional, sin embargo el terreno del territorio estatal es muy difícil de abandonar. Y hoy en día que estamos en plena globalización, seguimos teniendo una lógica, y si no miramos, nosotros estamos en Europa, seguimos teniendo totalmente una lógica estatal nacional. Ahí es muy difícil de salirse de ahí. Bien, entonces, otra cosa es que el feminismo estableciera, por supuesto, muchísimas alianzas con todo lo que fueron los movimientos antiimperialistas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los elementos que ella dice que de alguna manera legitiman o que de alguna manera el neoliberalismo es capaz de resignificarlos? Ella no habla de asimilar, habla de resignificación. Además dice que en términos que le toma el término a Butler, o sea, en términos de resignificar, ¿qué quiere decir? Que el neoliberalismo, que ha sido y sigue siendo un monstruo de 7 cabezas, es decir, que lo que ha hecho el neoliberalismo todavía no sabemos muy bien la profundidad de lo que ha hecho, porque lo que ha hecho ha sido muy profundo. Entonces, ha sido un movimiento, por así decirlo, ¿no? Una manera de plantearse la ruptura de las sociedades tradicionales, la destrucción de las sociedades tradicionales, recurriendo a estrategias muy flexibles que han sido atractivas para mucha gente. Ese es el problema.
El problema es que el neoliberalismo, es que la Thatcher le ganó a los sindicatos, les ganó, les rompió el pulso, pero es que al final los sindicatos ingleses se quedaron sin espacio de ningún tipo. No pensemos que es que la Thatcher fue muy lejos, fue muy lejos, tan lejos que creó a una oposición, a su oposición que era Blair. O sea, es que ahí, eso, más que eso ya, ¿qué más se puede hacer, ¿no? Dejar de decir que lo mejor que había sido, ¿no? El mejor thatcheriano era la oposición que era Blair, ¿no? Entonces, eso yo creo que todavía no podemos valorar. O sea, se están saliendo muchas cosas, muchos libros, muchas tal, ¿no? Y se está pensando, ella misma el otro día sacó un artículo muy interesante en Sin Permiso, que lo acaba de escribir ahora, que yo lo colgué en Facebook. El texto de... Sí, es muy interesante el texto de la Fraser sobre esto. Entonces, bueno, ya hay economistas y sociólogos, sociólogas, etc. Porque de alguna manera, no sé si me pasa, ¿no? De alguna manera, lo que está planteando Fraser es... está en la línea de un libro que yo os recomiendo, está traducido. Yo, si os interesa la economía, es que es muy interesante. Es un libro que se llama La Gran Transformación, de Carl Polanyi. Es un libro escrito en 1945, no creáis que es un libro actual, pero justo ahora es cuando está viendo, o sea, justo en la crisis le ha dado una enorme actualidad al libro de Polanyi. Porque se llama así, se llama La Gran Transformación, porque Polanyi, Carla Polanyi, P-O-L-A-N-Y-A-I, Polanyi. Entonces, justamente Carl Polanyi plantea en el libro de La Gran Transformación, cómo el capitalismo, este sí que está hablando de la historia del capitalismo, porque lo está escribiendo en 1945, pero habla de la historia del capitalismo, cómo el capitalismo pone en marcha desde los orígenes de la segunda revolución, de la revolución industrial en Inglaterra. Está hablando de 1800, cómo el capitalismo, digamos, pone en marcha unos mecanismos tan profundos que destruyen todos los lazos, estoy resumiendo muchísimo, destruyen todos los lazos, digamos, de la sociedad antigua, de la sociedad tradicional, y mercantiliza todo. O sea, la idea es esa, de que todo lo mercantiliza. El capitalismo es capaz de mercantilizar aspectos que hasta entonces en la historia nunca jamás habían sido mercantilizados. No habían entrado dentro de las relaciones de mercado. Y eso crea grandes, por ejemplo, dice, ha mercantilizado extraordinariamente la tierra. ¿Por qué? Ya sabéis que en Inglaterra tiraron a la mitad de la gente fuera, ¿no? Los cercamientos famosos, ¿no? Esa es la bonita serie esa de Poldak, ¿no? Tiraron a media gente fuera y recambiaron todo, Entonces el capitalismo creó grandes bolsas de pobreza, hicieron arreglos de pobres. Bueno, a las mujeres, a muchas de ellas las llevó a la prostitución, ¿no? En esta ahí, que se alcoholizó. Es decir, que la gran transformación capitalista, que luego cuesta 2 guerras mundiales, cuesta tal... Entonces, esa idea de Polanyi, ¿no? Esa idea de analizar lo que supone esa gran transformación, es lo que se retoma, porque el gran transformador ha sido el neoliberalismo. Siguiendo esa línea de gran transformación del capitalismo, de la sociedad por el capitalismo, la continuidad de eso ha sido el neoliberalismo. El neoliberalismo que ha magnificado, ¿no? Ha creado la idea de que el mercado es la libertad y que la libertad es el bien absolutamente superior. Entonces, ¿quién no va a estar de acuerdo con eso? Si era el mensaje del liberalismo, si era el mensaje del progresismo, si es que es muy difícil de desmentir al neoliberalismo. Sobre todo porque el liberalismo estaba bien. Claro, por eso te digo. Si ese era nuestro proyecto, pero resulta que ese proyecto lo ha venido muy bien, ha venido muy bien para los fines, digamos. Entonces, en esa línea, ¿no? de pervertir los fines, o como queréis llamarlo, entonces ella analiza, yo creo que muy bien, las resignificaciones, ¿no? Entonces dice que la idea digamos, de la crítica feminista al economicismo, a ver si lo retomo bien, la idea feminista de segunda ola de criticar el economicismo, creando
sectores, digamos, ajenos al tema de la igualdad social, de la igualdad económica, sino reintroduciendo otros temas que podrían ir mucho más por lo personal, político, etcétera, etcétera, le viene muy bien al neoliberalismo, porque de repente nadie habla ya de la igualdad social. Además, recordémonos nosotros, no tenemos nada más que ir al archivo de comisiones obreras, donde hay muchísima documentación, y veremos cómo desaparecen de los panfletos, de las propagandas, etcétera, cómo desaparecen esas cosas. Desaparecen. La idea de la conciliación, pues es fundamental. La idea de la conciliación, claro que sí que es fundamental, pero claro, la idea de la conciliación, en principio, si solamente es conciliación y desaparece y se escamotea cualquier tema económico, ¿no?, de igualación social, pues mire usted por dónde, al final concilias, pues eso, como... Bien, entonces eso es por un lado, ¿no? Por el otro lado, lo de la idea del antiandrocentrismo. Entonces, esa idea de la capacidad autónoma de las mujeres, de los individuos, mujeres, ¿no?, en hacer lo que les da la gana, ¿no?, y romper el techo de cristal y todo lo que se proponga o se pueda hacer, etcétera, pues también es verdad que le viene de alguna manera bien a lo que está predicando el liberalismo, es que haga usted lo que le dé la gana. Es que yo no le voy a garantizar nada. A usted lo que pasa es que cuanto más pueda conseguir, pues mejor. Es decir, que si se pueden conseguir 2 salarios, no hay un salario familiar. La idea del salario familiar era el salario suficiente, digno, que mantuviera una familia, etcétera, etcétera. Eso es absolutamente androcéntrico. Y ahora estamos todos de acuerdo con eso, ¿no? Estamos todos de acuerdo con eso. Ahora bien, si la idea es que trabaje él y que trabaje ella, el trabajo de ella, claro, y claro, pues ahí llega una idea del máximo beneficio, del que lo que más se pueda, pues más se pueda. Ya vamos a ver cómo nos apañamos con los niños y cómo nos apañamos con todos los ancianos y cómo nos apañamos con todo, porque la idea es que nosotras y nosotros tenemos que ser capaces de catching all, ¿no?, que dicen, ¿no?, de coger todo lo que se pueda, ¿no? Entonces, claro, deshacer la idea del salario familiar, el salario familiar nos parece una cosa, yo lo pienso y digo, joder, es que eso parece de otro siglo, ¿no? Parece una cosa, parece de la falange, ¿no?, del salario familiar. Bueno, pues anda que lo que ha venido después del salario familiar, no sé si es un progreso, ¿no? Porque no se puede defender el salario familiar, pero lo que ha venido ahora, que es el precariado total y la ausencia total de capacidad de que una familia se defienda, entendido familia por una reunión, ¿no?, de gente, pues no sé, y de esto es lo que está hablando ella, ¿no? Por ejemplo, pone sobre el antiestatismo, ¿no? Porque claro que el feminismo hizo una crítica demoledora del paternalismo de Estado, y muy bien, y además ha hecho la lógica del 68, ¿no?, el liberalismo, etcétera. El liberalismo, me refiero al liberalismo en el sentido de el pensamiento libertario, ¿no? El mayo del 68 supone un pensamiento libertario, etcétera, ¿no? Pero también eso conlleva poner, y eso también lo decía la Clau, poner muy en solfa el estado de bienestar. Porque el estado de bienestar también era un conjunto, había llegado a ser un paternalista. Claro, paternalista y muy burocratizado, y muy burocratizado. Entonces, ahí ha llegado un momento que el pensamiento neoliberal recoge estos elementos anarcoides, por así decirlo, ¿no? Ellas lo que piensan, ella pone como ejemplo el microcrédito. O lo que llaman la es decir, que las mujeres han acabado apoyando a las mujeres a través de las ONGs, a través del trabajo voluntario, a través de por lo que hemos visto, desde la proliferación de las ONGs, la proliferación de los microcréditos, todo eso para suplir a ese estado paternalista. Sí. Entonces, además, dice, por ejemplo, la ONU, o bueno, las grandes jornadas, ¿no? Pues ya tabla decía, bueno, es que ahí la gente, que no era ya, digamos, las políticas estatales de los estados, sino era todo el movimiento social que había en torno a Beijing, etc., ¿no? Pero también es verdad que de alguna manera, mire usted por dónde, menos en Pekín y más después, la cuestión de la pobreza casi que desaparece. Claro.
aparece lo de la violencia, aparece la reproducción, etc. Pero el tema de la pobreza se va escamoteando. Cuando el tema de la pobreza es fundamental. Vamos, yo creo que da una serie de elementos que, por otra parte, además ella resalta mucho el carácter contracultural del feminismo, que eso me gusta. Quiere decir que el contracultural no en el sentido de que fueran 4 contraculturales, no eran 4. En los campos universitarios había un montón de feministas, ¿no?, con aspectos distintos, ¿no? Acordémonos de Angela Davis, ¿no?, hasta el aspecto físico, ¿no? Era la imagen de lo libertario, del antisistema, de lo contracultural, ¿no? Y todo eso fueron los años 60 y 70, etcétera, ¿no? Pero, efectivamente, eso es antijerárquico también, ¿no? Es antijerárquico. Todo esto también, de alguna manera, ella estima que bueno, hace también que haya una concepción contradictoria de la democracia, en el sentido de que la democracia, pues, se abandona, digamos, ese concepto que se tenía anterior, la representación, del acceso a la representación, etcétera, y llega un momento que, bueno, pues, el tema de la representación también pasa un poco a un segundo plano. No así en Europa, ¿eh? En Europa yo creo que el tema de la representación con las cuotas, etcétera, ha estado muy vigente, ¿eh? El discurso, yo creo que en Europa ha ido un poco por otro lado, sí, de las listas cremallera y todo eso. En el mundo anglosajón ha sido distinto, porque en el mundo anglosajón yo creo que se ha llegado mucho más lejos en ese pensamiento neoliberal libertario, esa cosa contradictoria. Cuando digo neoliberal libertario, ¿me entendieron lo que digo? Entonces, no es que yo no quiero para nada meterme con los libertarios, por los que tengo cada vez más simpatía. Sí, con la edad, ¿no? Estoy volviendo anarquista toda la vida comunista y ahora ya anarquista. Bueno, entonces, yo creo que en eso, bueno, entonces ella hace ese análisis. Hay un punto que le estaba diciendo a Dolores antes de que viniéramos aquí, que yo no acababa de entenderlo y lo hemos estado discutiendo. Dolores tenía una idea que creo que está muy clara, y es que en un momento determinado, dice la Fraser, dice, ¿cuál es la afinidad electiva perversa que hay entre el neoliberalismo y el feminismo? Y entonces dice, la crítica a la autoridad tradicional. Yo digo, ¿qué coño quiere decir que en eso están de acuerdo el feminismo y el neoliberalismo, ¿no? Sobre todo porque además añade la autoridad tradicional puesta en padres, hermanos, etcétera, sacerdotes, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, ahora me has dejado. Si lo hemos discutido antes de aquí, ¿verdad? Yo no lo he aprendido todavía. Porque esa autoridad es protectora. Claro, exactamente. Es decir, esa autoridad al neoliberalismo le viene de peligro. A la autoridad, porque la autoridad que en esos momentos había en Europa es la superdemocracia. O sea, era autoritaria, pero con objetivos de limitación del mercado. Con lo cual el neoliberalismo se sube al carro de esa crítica a la autoridad, sabiendo lo que hace, claro. Sí, porque en eso que llama anarquismo, Dolores, ¿no? Está ese punto de vista de que es el sin límites, ¿no? Porque yo discutía con Dolores antes, digo, pero vamos a ver, o sea, ¿dónde están los elementos de anticapitalismo para que yo me entere? Porque a veces a mí me parece que la palabra anticapitalista es una palabra tan absolutamente grande y abstracta que me gustaría saber si, por ejemplo, es anticapitalista Suecia. Para entender, bueno, la Suecia de los años 60, para entender, pues claro, para entender, era controladora capitalista. Claro, pero entonces hemos... Claro, pero es que ahí está algo va mal de que la de los 40 era anticapitalista. No, yo sí que pienso que, por ejemplo, eso sí, no, yo vamos a ver, yo pienso por ejemplo, la Suecia, primero, el caso de Suecia es un caso
también, que bueno, que es un poco el límite, porque los niveles de renta de los países nórdicos y de presión demográfica y de recursos técnicos que tienen poco parangón. Pero bueno, yo creo que la Suecia, yo creo que Olof Palme era un crítico del capitalismo. Vamos a ver, no un crítico del capitalismo como pudiera ser Lenin, efectivamente, cuando digo Lenin era un hombre muy inteligente, pero vamos a poner Lenin, por así decirlo, o Trotsky, me da igual, ¿no? Que era un anticapitalista total. ¿No? Yo no creo que Olof Palme fuera un anticapitalista en ese sentido, pero entendía muy bien la desigualdad del capitalismo y entendía muy bien de qué manera había que introducir formas de regulación, etcétera, porque si no eso llevaba a la destrucción, ¿no? Y entonces tanto es así que lo mataron. A Olof Palme, no recordemos que a Olof Palme porque no lo mataron en la calle. Lo matarían por algo, ¿no? Lo mataron por algo, ¿no? Porque y a partir del asesinato de Olof Palme pasaron muchas cosas, Hemos leído mucho Mankel, hemos leído mucha novela, etc. Es decir, que yo sí que creo que hay determinados momentos donde hay elementos, digamos, de la socialdemocracia, de la teoría socialista, etcétera, que entienden bien lo que es el capitalismo. Eso no quiere decir que lo situemos en el campo del anticapitalismo, de vamos a acabar con el capitalismo. No, porque eso es evidente que, vamos, eso no creo que... Vamos a acabar con el anarquismo del capitalismo. Vamos a acabar con el anarquismo del capitalismo. Y yo creo que además ahí lo de la autoridad es importante en el sentido ese de que yo creo que establece muy bien el libro de Polanyi. Porque si realmente valoramos a lo largo de la historia, que ya son 200 y pico años, ¿no?, de capitalismo, ¿no?, industrial, de capitalismo, si valoramos la capacidad de destrucción del capitalismo en el sentido de introducir mecanismos salvajes de mercantilización, etcétera, pasando por encima de todo. Luego vinieron grandes etapas de redistribución, pero se sufrieron dos guerras mundiales. Pero esas etapas de redistribución tenían también un objetivo capitalista. Sí. O sea, el Fordismo, aquello de los $5 al día, tenía el objetivo también de crear una clase obrera consumista. El Fordismo. Claro. Y es una etapa cortísima comparado con lo que es la historia del capitalismo. Sí, pero por ejemplo yo creo que el Fordismo efectivamente es una... Eso lo ha analizado muy bien Gramsci, también lo discutíamos antes. El Fordismo es un momento en que los obreros que están trabajando bajo el sistema fordista, ¿no?, los obreros, vamos a ponerlos de la Ford, viven exactamente como quieren que vivan, como quiere el empresario y el capitalismo que vivan en casas de la empresa, que compren coches de la Ford, que paguen créditos y plazos, que tal. Entonces toda su vida, y eso decía Gramsci, es que es la hegemonía total y absoluta. Dice, es una forma de vida, o sea, les ha contado una forma de vida total y absoluta, ¿no? Entonces, bueno, luego encima, digamos que ese Fordismo tiene una autoridad. Entonces yo creo que la resistencia a la autoridad es la resistencia. El neoliberalismo acaba con eso, acaba con ese modelo fordista, entonces acaba con la autoridad, acaba con ciertas formas de autoridad tradicional. Lo que pasa es que también hay un cambio en lo que es la lógica de obtener beneficio del capitalismo. Hay un cambio y entonces ya no es tan interesante eso de los obreros consumistas, sino que cambia la lógica. Y cambia lo de las clases, y la socialdemocracia es un invento también que duró poco, y ojalá que hubiese durado más o que volviera, pero que es un invento precisamente para que confluyan dos cosas que se piensa que son malas. Es pensar que está toda la Unión Soviética por un lado, el movimiento obrero por un lado y luego el capitalismo, y es un acuerdo, por así decirlo, cedemos que siga habiendo propiedad privada del capital, para que el capital se quede contento, pero repartimos pastel. De toda la riqueza que se genera, se reparte el Estado de Bienestar. Yo creo que en ese modelo que tú estás diciendo, que es el modelo de después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, el pacto de las fuerzas demócratas cristianas y socialdemócratas, etc. Ese modelo, yo creo que en Suecia, Palme y tal dan un paso más. Yo creo que dan un paso más y que no aspiran solamente a un reparto del pastel, sino que aspiran, porque precisamente en Suecia se introducen
toda una serie de elementos correctores. Acordémonos que decían, bueno, las guarderías, las no sé qué, las y más, que allí sí que se ponen en marcha toda una serie de elementos de cambios de formas de vida, del paro. Y otros más importantes, cooperativas obreras, Exacto, autogestión, yo no voy a explicarlo, es decir, con acceso al capital que permitía de alguna forma gestionar la autoridad empresarial. Y eso yo no sé si coincidiendo con el asesinato de Palme o posterior se agotó totalmente, se impidió. Sí, por eso yo creo que ahí, por retomar otra vez lo de Nancy Fraser, ¿no? Yo creo que ella analiza, a mi modo de ver, a mí me parece muy interesante esa manera de casar esos dos, digamos, ese discurso emancipador, como decía Maite, ¿no?, del feminismo, que es un discurso que va a las raíces y que el feminismo de los años 60 y 70 fue claramente político, aunque cambia el concepto de política, evidentemente. O sea, da un paso más y cambia el concepto de política y plantea, y tiene una visión, digamos, de la sociedad distinta. Y entonces proponer fórmulas nuevas de vida, propone unas formas nuevas de vida, ¿no? Y en ese sentido, de alguna manera, como todo eso deja toda una serie de cabos sueltos que cuando vienen a encontrarse con la gran transformación del neoliberalismo, el liberalismo, que es una esponja, y tiene una habilidad enorme, es capaz de resignificar, retomar, etcétera, y bueno, y llegamos a donde llegamos, ¿no? Llegamos a donde llegamos. Eso ya ahora plantea, bueno, volvamos a la política. Eso es lo que plantea ella, ¿no? Volvamos a hacer política. Vamos a juntar la economía con la cultura y la política. Y entonces vemos, o sea... Sí, bueno, pues yo ya he dicho todo. Pues nada, Pues a pedir. No, primero ella. Uy, a ver, ahí estamos en la cola de Primero Lisa, luego ella y Lisa y luego... Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis planteado y simplemente quisiera ir un poquito más allá. Es decir, a mí, por ejemplo, la capacidad de resignificación del capitalismo, esa la sabemos históricamente, pero es también la capacidad de resignificación de las instituciones, de las plataformas, etcétera, por ejemplo, los sindicatos, etcétera. Tener en cuenta siempre las dos lógicas y la necesidad de no dejarse dominar por una. Pero yo quisiera discutir dos cosas. Una, las ONG. Las ONG, porque yo creo que es un tema, es decir, a mí me obsesiona y siempre que lo he planteado, siempre hay choques y tal. Es decir, que evidentemente nadie va a negar que es necesario que existan ONGs, mejor que coman los sudaneses ahora que se están muriendo, que no coman, pero eso ya es decir, pero las ONG coinciden con un abandono de los presupuestos del Estado, de las organizaciones internacionales, etc. Y los microcréditos, que son para las mujeres, es una forma de esclavizar a las mujeres y además no se plantea en absoluto el acabar con la pobreza, etc. Bueno, es un tema, pero como ese siempre suscita polémica, ¿no? Luego yo, es decir, quería hablar dentro de la reflexión, la necesidad de que aparezca ya una plataforma reivindicativa clara que de alguna forma vuelva a los orígenes, cuando se cuestionaba el capitalismo. Lo que quiera decir eso, habrá que decir, por ejemplo, cuando se habla de la conciliación, a mí eso, la verdad es que no me interesa. ¿De qué le sirve eso a la mayoría de las mujeres? Acordaros que las leyes de conciliación las hizo el PP, no es casualidad. Y ahora están hablando de los horarios que nunca van a conseguir, pero el cambio de horarios racionales, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que eso vuelve a centrar otra vez lo de lo personal es político con los cuidados. En la solución de los cuidados, el otro día, no sé si alguien hablaba aquí de economía feminista o hablaba... Fue Concha Bisber en la... Sí. Pero yo creo que los cuidados de alguna forma pueden haber otras reivindicaciones, ¿no? Pero eso de alguna forma cuestiona todo el sistema capitalista. Porque los cuidados, es decir, todos necesitamos cuidados, pero no solo cuando nos hacemos abuelitos, cuando somos bebés, sino a lo largo de nuestra vida. Es decir, ese es un tema que a mí me parece importante. Y luego lo de
neocapitalismo libertario. No nos lo tomemos a broma, ¿eh? No nos lo tomemos a broma. No, es que esa es la ideología de Silicon Valley. De Silicon Valley, además, que está creando una forma de vida, ¿eh? En Silicon Valley te dicen, cuando en el contrato, es decir, no tenemos mucha información, pero si vas a leer artículos, tú te contratas. A partir de ahora, las revisiones de salud gratis y una cada 3 meses. Bueno, estupendo, ¿cómo me van a cuidar? Ahora, has subido, tienes colesterol, te has bebido más, que fumas, que los cuantos, que no haces café. Es un control absoluto. Tiene un control absoluto. Tiene luego los amigos y luego además toda la gente no, pero la mayoría sí, son los que piensan que Estados Unidos está dominado por el gobierno federal y que las cosas sean mejor cuando menos